A platicar con nuestro estupendo amigo, extraordinario amigo, Adán Ramírez Serret, que nos habla de temas de literatura, nos ayuda a entender y además, pues, seguir a los escritores que están en la coyuntura, que están en este momento, pues, dando de qué hablar en México, en el mundo. Y qué gusto tenerte, Adán. Y aparte vienes muy deportista. ¿Qué onda? ¿Te Pues vas a ir a sí, correr o qué? pues ¿O vienes de correr? vengo de correr, de caminar más bien, porque Oye, ahorita escuché que puede ser peligroso hacer sí, ejercicio ahorita, tuvimos una entonces, doctora muy tempranito a las 7:30 de la mañana, nos platicó de los riesgos que pueden tener todo ese tema claro, medioambiental y las claro. contingencias y precontingencias, todo lo que se vive en la Ciudad de México y lo peligroso que puede ser. Así que, Adán, yo te recomiendo que mejor te vayas a echar una barbacoa y te vayas a meter a leer unos Pues sí, libros. aunque sea caminar un poquito, Jaime, ¿no? Pero Leyendo, en casa, ahí dando vueltas. Oye, Dan, nuevamente nos traes, Sí, y gracias, en verdad, apreciamos mucho que nos puedas compartir estas charlas que tienes. Tienes mucho la facilidad de acercarte con autores, con editores, con casas, con gente que está en este momento, pues, en la parte alta en el tema literario, y en esta ocasión con uno de los escritores colombianos que está dando de mucho de qué hablar, ¿no? sí, sí, Alberto Salcedo Ramos, hoy traigo un libro que se llama Los Ángeles de Lupe Pintor en Almadía. Obviamente para los seguidores del box les va a sonar Lupe Pintor, este Claro, extraordinario boxeador, que una de crónica época. es sobre él de época. Y en efecto, Alberto Salcedo Ramos es uno de los escritores más importantes ahorita de Latinoamérica y dentro del periodismo, lo cual es muy importante. Ya tuvimos el año pasado a una periodista, Svetlana Alexievich, que le dieron el Premio Nobel de Literatura, y hace poco platiqué con Juan Gabriel Vázquez, un gran escritor colombiano, y me dijo, Alberto Salcedo Ramos es como para ustedes Juan Villoro, o en Argentina puede serlo Martín Caparrós. Y pues a propósito de este libro, él vino a promocionarlo, tuve la oportunidad de platicar con él, que te digo, es un hombre, un periodista que realmente se sale a hacer periodismo a la calle, pero aún así tiene un español impresionante, es un escritor con, digamos, como tan bueno o mejor que todos los otros que cultivan el cuento, la poesía o la novela. Y este libro son varias crónicas. La primera crónica se llama La travesía de Wicti y es lo que le cuesta a un niño ir a la escuela en Colombia, que hace de 3 a 4 horas diarias para ir y 3 o 4 para regresar, Imagínate, ahora que está, bueno, este tema del transporte en de la México, movilidad y esto todo. de la movilidad, Uf, esto es en el campo, y fue muy interesante porque durante la presentación Juan Villoro le preguntó qué tanto, lo presentó Juan Villoro a Alberto Salcedo, qué tanto él se identificaba con sus personajes, y sobre esto le pregunté y vamos a ver qué nos respondió. Yo no había caído en la cuenta de eso que señaló Juan. Él decía que posiblemente yo soy un reflejo del niño, que posiblemente el niño me prolonga a mí o yo prolongo al niño. Y Juan llegaba a la conclusión de que los cronistas con mucha frecuencia utilizamos a los personajes para poder retratarnos a nosotros finalmente, ¿no? Lo cual me llevaría a concluir que en la no ficción uno también es la persona sobre la cual escribe. Cuando a Flaubert le preguntaban quién es Madame Bovary, él decía, Madame Bovary soy yo. Los autores de no ficción también podemos decir que tenemos algo de los personajes sobre los cuales escribimos. Pues Jaime, tú sabrás como periodista, como comunicólogo, que una de las cosas más importantes para hacer el periodismo es escoger los temas. ¿Y cuáles son los temas que se deben escoger? Alberto Salcedo, como está, digamos, a caballo entre el periodismo y la literatura, o une estos dos géneros que en la crónica que Juan Villoro justo denomina el ornitorrinco de la prosa, le pregunté a Alberto Salcedo Ramos cómo era que escogía sus temas, y pues vamos a ver qué nos dijo sobre esto. Yo encuentro los temas en las calles, ¿no? En el ruido de las calles, en las voces de las esquinas, en las cosas que cuenta la gente cuando yo me acerco a oírla, en los periódicos, porque a veces estoy leyendo noticias y allí en esa, digamos, en ese embrollo informativo del día a día, de pronto hay algo que me atrapa la atención o a veces las encuentro en sugerencias que me plantean los editores de ciertas revistas para las cuales colaboro.
Tú sabes, Jaime, que uno de los grandes temas para los periodistas en Latinoamérica, sobre todo en México y también en Colombia, es la realidad. Y te Claro. voy a leer, por ejemplo, el principio de una crónica que se llama El pueblo que sobrevivió a una masacre amenizada con gaitas, y comienza así el primer párrafo. Sucede que los asesinos, advierto de pronto mientras camino frente al árbol donde fue colgada una de las 66 víctimas, nos enseñan a punta de plomo el país que no conocemos ni en los libros de texto ni en los catálogos de turismo. Porque, dígame usted, y perdone que sea tan crudo, si no fuera por esa masacre, ¿cuántos bogotanos o pastuzos sabrían siquiera que en el departamento de Bolívar, en la costa caribe de Colombia, hay un pueblo llamado El Salado? Los habitantes de estos sitios pobres y apartados solo son visibles cuando padecen una tragedia, mueren, luego existen. Entonces le pregunté cómo afrontaba él como ser humano esta realidad, cómo es que le pegaba estar en estos sitios, en estos lugares, donde podría ser la violencia tan cruel, tan cruenta, y pues vamos a ver qué nos dijo. Eh, en Colombia hay ciertas realidades que se repiten de manera cíclica, ¿no? Hay ciertas tragedias que son repetitivas. Yo siempre he creído que, por ejemplo, la noticia de las inundaciones que se producen cuando un río se desborda y se toma por asalto alguna población ribereña, esa noticia ya está escrita desde hace 50 años, porque la calamidad es siempre la misma. Solo cambian año tras año los nombres de las víctimas, y así con muchas otras de nuestras calamidades. Eso es un poco descorazonador para uno como contador de historias, ¿no? Saber que a veces uno cuenta una historia que de pronto causa conmoción, tristeza, sorpresa, pero las cosas en el fondo, sabiendo uno, como ya sabe que nuestros países son indolentes, no van a cambiar. Y es triste saber eso, ¿no? Pues sí, bueno, justamente Qué claridad, también, señala con sí, eso. sí, Importante. importante justamente esta calidad, esta cualidad cíclica de la historia, en un sentido muy trágico, que tanto las masacres como las inundaciones, los desastres naturales están sucediendo y no han dejado de suceder. Y otra cosa importante que tuve la oportunidad de platicar con Alberto Salcedo Ramos era cómo llevaba esta dualidad entre ser periodista y escritor, cómo dialogaban estos dos entes, ¿no? Porque finalmente, por más que el periodismo termine siendo de la literatura y que la literatura refleje la realidad, no dejan de ser dos campos diferentes. Y pues vamos a ver qué me dijo sobre todo sobre estos dos, esta dualidad. Me siento identificado con ambos y justo por eso hago crónicas, porque la crónica es un género en el que uno investiga como los reporteros y escribe como los escritores. Eso es lo que más amo de ese género, que es un territorio en el que caben la literatura, de no ficción en este caso, y el periodismo. Pues fíjate que, Oye, qué gran definición, ¿eh? claro, claro, él es un gran, gran escritor en Qué realidad. lucidez y qué claridad. Sí, es una persona con muchísima claridad, lucidez y talento para juntarlo, ¿no? Porque a veces tienes lucidez y claridad, pero no sabes cómo expresarlo. Sí, Y es muy Alberto claro. Salcedo lo Ujú. tiene, y con un lenguaje nada rimbombante ni Nada. pomposo, sino va al grano. Eso me gusta mucho de él. Y para terminar, el último corte que quiero poner es justamente sobre el libro Lupe Pintor, el que Ujú. tuvo la oportunidad de entrevistarlo, que ves que él tuvo la desgracia de que se muriera de un puñetazo suyo, uno de Sí. sus contrincantes, y tengo mucho cuidado en no utilizar la palabra mató a alguien, porque lo que dice Lupe Pintor en esta crónica es yo no lo maté. Sin embargo, hay un ejercicio de lenguaje muy interesante que no puedes decir, citar lo que sucedió, si no es diciendo que Lupe Pintor mató a uno de sus contrincantes durante la pelea. Y entonces él se acerca aquí en la Ciudad de México, en Coajimalpa, a la esposa del boxeador y al boxeador mismo, y platica con él sobre cómo es su vida, cómo fue su época pugilística, y también algo muy importante por lo que llama el libro como tal Los Ángeles de Lupe Pintor, es que Lupe Pintor dice que este hombre al que tuvo la desgracia de morir mientras peleaba contra él, es uno de sus ángeles. Y pues vamos a ver qué nos dice de Órale. Lupe Pintor, de Guadalupe Pintor, Alberto Salcedo Ramos. Él es muy obsesivo por establecer la claridad entre un asesinato y un accidente de trabajo, que fue lo que él tuvo cuando peleó contra Johnny Owen, ¿no? Me parece que Lupe Pintor es un deportista íntegro, un tipo que además ha sido un caballero, jamás ha estado vinculado en escándalos fuera del deporte, fue un hombre que supo
supo salir de los reflectores del ring hacia el resto de la vida con la frente en alto, y es un hombre que además tiene una gran claridad mental para reflexionar sobre quién es y sobre el oficio que ejerció durante muchos años, que fue el boxeo. Pues Jaime, Qué la interesante, experiencia, sí, la verdad es que yo me quedé Muy buena fascinado con charla. este libro. Todas las crónicas están escritas de una forma fantástica, es leer gran Y se ve ligero, literatura, ¿no? es muy ligero a la vez que uno se informa del Ujú. mundo de los deportes, por ejemplo, de la realidad de Colombia, de nuestros deportistas retirados y también de eventos tan importantes como lo que le sucede a un niño, o lo que conlleva para un niño que podría estar en Chiapas o en Oaxaca, pero en este caso está en Colombia, para que le toma justamente 4 horas para ir a la primaria. Pues Adán Ramírez Serret, muchas gracias, interesante y gracias, siempre generoso con los escritores, las charlas que siempre tienes, muy interesante. Adán, pues te dejamos y Pues ten hacer cuidado ejercicio, Germán. con la carrera en el vivero, no, Sí. no vayas a los viveros, de verdad, no es tan recomendable y menos con las condiciones del clima como han estado últimamente. Adán, gracias. Gracias a ti, Jaime. Oye, ¿qué va a haber próximamente así en la agenda literaria? Foros, algunas ferias, ¿qué Pues viene? viene justamente el Día Internacional del Libro que Ujú. se hace la Feria del Libro y la Rosa en la UNAM. Va a ser este 23 y 24 de abril. Y Pues pues ya es muy mero. importante porque se compra un libro y se regala una rosa Ujú. allí. Y pues se tiene la oportunidad de estar con escritores. Yo voy a estar ahí, me invitó un amigo escritor, Jorge Fernández Granados. Ah, Y vamos a mira. hablar de su libro de poesía, que es un disco en este caso que él grabó. Y pues va a Ah, estar muy padre. padre. Están ahí como los eventos. Es una feria tal cual del libro. Es una especie de fiesta por San Jordi, este santo Sí. catalán. Y a partir de ahí nació, y pues yo creo que para este mes de abril es lo más importante en cuanto a la literatura. Pues perfecto, muchas gracias. Es Adán Ramírez Serret, hay que estar muy al pendiente. Tiene Twitter, ha estado saliendo en pantalla. A ver, recuérdamelo. Es @AdánSerret, y ahí pues para los libros que recomendé, para las entrevistas que salen, y pero cualquier otra duda, pues ahí estoy a sus órdenes. Está a las órdenes a través del Twitter. Gracias, Adán. Vamos a una Gracias, Jaime. pausa. Estamos de vuelta en este domingo.